30 niñeras. No pudieron alimentar a los gemelos del millonario, pero ella cambió todo. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No, 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 no quiero, gritó Santiago mientras lanzaba el plato de pasta directamente al rostro de la niñera número 30. La salsa de tomate se deslizó lentamente por las mejillas de la mujer, quien permanecía inmóvil, con los ojos desorbitados por la incredulidad. A su lado, Mateo aprovechó la distracción para volcar su vaso de leche sobre la mesa de mármol italiano, creando un charco que goteaba hacia la alfombra persa de $15,000. «¡Basta ya!», rugió Ricardo Santamaría desde la puerta del comedor, su traje de Hugo Boss arrugándose mientras corría hacia el caos. El sonido de sus zapatos italianos resonaba contra el piso de mármol como disparos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pero ya era demasiado tarde. La niñera, una mujer de 50 años con 30 años de experiencia según su currículum, se quitaba el delantal con manos temblorosas. «Lo siento, señor Santamaría», murmuró evitando su mirada. «No puedo más. Estos niños necesitan ayuda profesional, no una niñera». Ricardo sintió cómo se le contraía el estómago. «Por favor, podemos hablar de esto. Le aumentaré el sueldo. Le daré más días libres». «No se trata del dinero», replicó ella recogiendo su bolso con movimientos bruscos. En 30 años jamás había visto niños tan ¿qué? La voz de Ricardo se quebró ligeramente. «Perdidos», susurró la mujer antes de dirigirse hacia la puerta. Los gemelos observaban la escena desde sus sillas altas, con las caritas manchadas de comida y los ojos brillantes de una mezcla de triunfo y confusión. Mateo, el menor por 3 minutos, comenzó a sollozar cuando la puerta se cerró. «¿Papi está enojado con nosotros?», preguntó con la voz entrecortada. Ricardo se desplomó en una silla, pasándose las manos por el cabello perfectamente peinado. Su oficina lo esperaba con 3 juntas consecutivas y una presentación para inversionistas japoneses, pero ahí estaba, en su comedor destruido, viendo cómo sus hijos de 4 años derrotaban a otra cuidadora profesional. 30 niñeras en 6 meses, pensó mientras observaba los rostros angelicales de Santiago y Mateo. «¿Qué estoy haciendo mal?». «Doña Carmen», gritó hacia la cocina. «¿Puede venir un momento?». La ama de llaves apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando la llamada. A sus 55 años, Carmen Ruiz había visto crecer a Ricardo desde adolescente y había sido testigo de cada momento importante de su vida. Su graduación del Tecnológico de Monterrey, su boda con Isabela, el nacimiento de los gemelos y el accidente que cambió todo. «Señor Ricardo», murmuró evaluando el desastre con ojos experimentados. «Ya hablé con la agencia. Pueden mandar a alguien esta tarde». «¿Esta tarde?». Ricardo revisó su Rolex Submariner, regalo de Isabela en su 5º aniversario. «Tengo la presentación de TechVision a las 3. Los inversionistas vuelan desde Tokio especialmente para...». «Los niños no pueden quedarse solos», interrumpió Carmen con firmeza. Era la única persona en la casa que podía hablarle así. Santiago se bajó de su silla y caminó hacia su padre, dejando huellas de salsa en el piso. Sus pequeñas manos se aferraron al pantalón de Ricardo. «Papi, ¿nos vas a dejar otra vez?». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. «Otra vez», como si fuera algo que hacía constantemente. Como si abandonar a sus hijos fuera su especialidad. «No, mi amor», murmuró cargando a Santiago. «Papi no se va a ningún lado». Pero incluso mientras decía las palabras, su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Su asistente, probablemente preguntando por la presentación. Los inversionistas, la empresa que había construido desde cero y que ahora empleaba a 200 personas. ¿Cómo hace un padre soltero para equilibrar todo esto?, se preguntó por milésima vez. Isabela había hecho que pareciera tan fácil. La agencia dice que tienen a una chica disponible, continuó Carmen, limpiando mecánicamente la mesa. Sofía Morales, 28 años. No tiene tanta experiencia como las anteriores, pero necesita el trabajo. Eso a veces hace la diferencia. Ricardo alzó una ceja. En su mundo empresarial, la desesperación podía ser tanto una fortaleza como una debilidad. ¿Qué tan desesperada?
Lo suficiente para aceptar el sueldo que usted ofrece sin negociar. Carmen sonrió ligeramente. Y lo suficiente para no huir al primer berrinche. Mateo, que había permanecido callado, se acercó a su hermano y a su padre. ¿La nueva niñera también se va a ir?, preguntó con voz pequeña. Ricardo sintió cómo se le partía el corazón. Sus hijos habían aprendido que las personas se iban. Primero su madre, de manera permanente y traumática. Después, 30 mujeres que habían prometido cuidarlos y que habían desaparecido una tras otra. ¿Qué tipo de padre permite que sus hijos desarrollen un complejo de abandono antes de los 5 años? Esta vez será diferente, murmuró, aunque no estaba seguro de creer sus propias palabras. Su BlackBerry vibró nuevamente. 3 llamadas perdidas de su socio en TechVision. Carmen, llame a la agencia. Dígales que manden a... ¿Cómo se llama? Sofía Morales. Sofía Morales. Que venga esta tarde. Y Carmen... Ricardo hizo una pausa mirando a sus hijos. Dígale que este trabajo no es negociable. O funciona o... No terminó la frase. No podía imaginar qué haría si la niñera número 31 también fracasaba. Pero mientras subía las escaleras hacia su estudio, cargando a ambos gemelos que se habían negado a soltarlo, Ricardo Santamaría no tenía idea de que Sofía Morales llegaría a su casa esa misma tarde con un secreto que cambiaría todo. Ella tampoco tenía idea de cómo cuidar niños. Sofía Morales se detuvo frente a la imponente reja de hierro forjado, con las manos sudorosas, aferrando su bolsa de imitación de cuero. La mansión que se alzaba detrás de los jardines perfectamente cuidados parecía salida de una revista de arquitectura. 3 pisos de cantera gris, ventanales enormes y una fuente central que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. «Dios mío, ¿en qué me metí?», pensó mientras el guardia de seguridad revisaba su identificación. «Señorita Morales, el señor Santamaría la está esperando», anunció el hombre, abriendo la reja con un control remoto. Sofía caminó por el sendero de piedra, sintiendo cómo sus zapatos de 30 pesos se hundían ligeramente en la grava perfectamente nivelada. A través de las ventanas pudo ver candelabros de cristal y muebles que gritaban dinero por cada centímetro. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer madura, de cabello gris recogido en un moño impecable, la recibió con una sonrisa cálida pero evaluadora. «Usted debe ser Sofía». «Soy Carmen Ruiz, el ama de llaves. El señor Ricardo la está esperando en su estudio». «Señor Ricardo». Hasta la forma de referirse a él destilaba estatus. Sofía siguió a Carmen por un vestíbulo que parecía más grande que todo su departamento en la colonia Doctores. «¿Los niños?», comenzó a preguntar Sofía, pero Carmen levantó una mano. «Están tomando su siesta, una hora de paz antes de que despierte el huracán». Carmen se detuvo frente a una puerta de caoba. «Un consejo, querida. No trate de impresionar al señor Ricardo con experiencia que no tiene. Él puede oler la mentira a kilómetros de distancia». Antes de que Sofía pudiera responder, Carmen tocó la puerta y una voz profunda respondió desde adentro. «Adelante». El estudio de Ricardo Santamaría era una oda al éxito masculino. Paredes forradas de libros de negocios, un escritorio de ébano que podría servir como pista de aterrizaje y ventanales que daban una vista panorámica de la ciudad. El hombre detrás del escritorio alzó la vista de su laptop y Sofía sintió cómo se le cortaba la respiración. Ricardo Santamaría, a los 39 años, era devastadoramente atractivo de una manera que las revistas de negocios adoraban. Cabello negro ligeramente despeinado por el estrés, ojos verdes que parecían calcular el valor de todo lo que miraban, y una barba perfectamente recortada que le daba un aire de autoridad indiscutible. Su camisa blanca estaba arrugada en los codos, como si hubiera estado luchando contra algo toda la mañana. «Señorita Morales», dijo cerrando la laptop con un movimiento preciso. «Siéntese, por favor». Sofía se acomodó en una silla de cuero que probablemente costaba más que su renta de 3 meses, tratando de no parecer tan intimidada como se sentía. «La agencia me dice que tiene experiencia con niños difíciles». Ricardo se recostó en su silla, estudiándola con intensidad. «Pero su currículum es... escaso». «Porque lo inventé ayer en la noche», pensó Sofía, pero mantuvo la compostura. «He cuidado a mis sobrinos desde pequeños.
mintió recordando las 2 veces que había visto a los hijos de su prima. Y trabajé medio tiempo en una guardería durante la universidad. Técnicamente cierto, se justificó mentalmente. Había trabajado una semana en la cocina de una guardería antes de que cerrara. Ricardo entrelazó los dedos y Sofía notó que no llevaba anillo de bodas, aunque una marca pálida en su dedo anular indicaba que había usado uno recientemente. 30 niñeras han renunciado en 6 meses, señorita Morales. 30 profesionales con años de experiencia. ¿Qué la hace pensar que usted será diferente? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Sofía pensó en su cuenta bancaria en números rojos, en las cuentas por pagar apiladas en su mesa de noche, en la carta de desalojo que llegó esa mañana. «Porque necesito este trabajo», respondió con honestidad brutal. «Y porque a veces los niños no necesitan a una profesional. A veces solo necesitan a alguien que genuinamente se preocupe por ellos». Algo cambió en la expresión de Ricardo. Su postura se relajó mínimamente. Los gemelos, comenzó, luego se detuvo. Perdieron a su madre hace 2 años, un accidente automovilístico. Desde entonces han sido complicados. Sofía sintió una punzada de compasión genuina. Pobres bebés. ¿Complicados cómo? Se niegan a comer la mayoría de las veces. Tienen pesadillas constantes. No permiten que nadie que no sea Carmen o yo los toque. Y cuando una niñera nueva llega, Ricardo se pasó una mano por el cabello. Bueno, usted vio el resultado esta mañana. Un estrépito desde el piso de arriba interrumpió la conversación, seguido de gritos infantiles y lo que sonaba como algo pesado rodando por las escaleras. Ricardo cerró los ojos brevemente. Y ahí despertaron, murmuró poniéndose de pie con movimientos cansados. Bienvenida al infierno, señorita Morales. Sofía lo siguió hacia las escaleras, donde encontraron a 2 pequeños tornados de cabello rubio y ojos verdes idénticos a los de su padre. Uno de ellos, Santiago, supuso, estaba sentado en el último escalón llorando, mientras el otro, Mateo, corría en círculos por el vestíbulo con lo que parecía ser una almohada. «¡Papá! Santiago se cayó y yo no fue mi culpa», gritó Mateo deteniéndose abruptamente al ver a Sofía. Los 2 niños la miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza que partía el corazón. Eran hermosos, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, pero había algo en su postura, defensiva, alerta, que hablaba de demasiada pérdida para tan poca edad. «Niños, ella es Sofía», dijo Ricardo con voz deliberadamente calmada. «Va a quedarse con ustedes esta tarde». «No queremos otra niñera», declaró Santiago limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Todas se van». Sofía se agachó hasta quedar a su altura, ignorando la mirada evaluadora de Ricardo. «Hola, Santiago». «Hola, Mateo», dijo suavemente. «Tienes razón, muchas personas se van, pero yo no soy como las otras niñeras». «¿Por qué no?», preguntó Mateo arrastrando su almohada. Sofía sonrió, recordando las palabras de Carmen sobre no mentir. «Porque yo tampoco sé muy bien cómo ser niñera, así que vamos a tener que descubrirlo juntos». Los gemelos intercambiaron una mirada, el tipo de comunicación silenciosa que solo tienen los hermanos muy unidos. «¿No sabes cómo cuidar niños?», preguntó Santiago intrigado. «Sé algunas cosas. Sé hacer comida rica, sé contar cuentos, y sé que cuando alguien está triste, a veces solo necesita que alguien se siente a su lado». Ricardo frunció el ceño desde arriba, pero algo en su expresión sugería curiosidad más que desaprobación. «¿Sabes hacer galletas?», preguntó Mateo esperanzado. «¿Saben qué?». Sofía se incorporó. «¿Qué tal si vamos a la cocina y averiguamos qué puedo hacer?». Por primera vez desde que llegó, los gemelos no corrieron en dirección opuesta. En lugar de eso, Santiago tomó su mano izquierda y Mateo la derecha, guiándola hacia la cocina como si ella fuera un tesoro recién descubierto. Desde las escaleras, Ricardo los observó desaparecer, sintiendo algo que no había experimentado en meses: esperanza. La cocina de la mansión Santa María era un sueño hecho realidad. Isla central de granito negro, electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos, y una despensa más grande que la habitación donde Sofía había crecido. Pero lo que más llamó su atención fueron las fotografías adheridas al refrigerador con imanes. Los gemelos más pequeños
sonriendo junto a una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa radiante. Isabela, pensó, sintiendo una punzada extraña en el pecho. «Esa es nuestra mami», anunció Santiago siguiendo su mirada. Se fue al cielo en un carro. Mateo asintió solemnemente. «Papá dice que nos cuida desde arriba, pero nosotros no la podemos ver». Sofía se agachó nuevamente, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Se ve como una mami muy amorosa. Apuesto a que les hacía comida deliciosa». «Sí», exclamó Mateo. «Hacía galletas con forma de estrella y sopa que sabía como abrazos. Sopa que sabía como abrazos». La descripción fue como una flecha directo al corazón de Sofía. Recordó a su propia abuela, que había muerto cuando ella tenía 8 años, y cómo su pozole siempre la había hecho sentir segura. «¿Saben qué?», dijo dirigiéndose a la despensa. «Mi abuela también hacía sopa de abrazos y galletas. ¿Quieren que veamos qué podemos hacer?». Los siguientes 30 minutos fueron un caos controlado. Sofía encontró harina, huevos y azúcar, ingredientes básicos que sabía manejar a ciegas, después de años en la cocina del restaurante familiar Raíces, donde había sido la chef principal antes de que la pandemia lo cerrara para siempre. Los gemelos se subieron a bancos para alcanzar la isla, sus pequeñas manos ayudando a medir ingredientes. Santiago volcó azúcar en su cabello. Mateo se las arregló para cubrir todo el mostrador de harina, pero por primera vez desde que Sofía llegó, los niños estaban felices. «Mira, Sofi», gritó Mateo, mostrándole sus manos cubiertas de masa. «Soy un monstruo de galletas, Sofi. No señorita Morales, ni niñera nueva, solo Sofi, dicho con la confianza absoluta que solo tienen los niños pequeños. Eres el monstruo de galletas más aterrador que he visto», rió Sofía, y se sorprendió al darse cuenta de que era la primera vez que reía genuinamente en semanas. Estaban metiendo la primera charola al horno cuando Ricardo apareció en la entrada de la cocina, con el saco puesto y las llaves del auto en la mano. Se detuvo en seco al ver la escena. Sus hijos cubiertos de harina de pies a cabeza, la cocina que parecía zona de guerra, y Sofía con una sonrisa tan amplia que iluminaba toda su cara. ¿Qué pasó aquí?», preguntó, aunque su tono era más divertido que molesto. «Papá». Santiago corrió hacia él. «Sofi nos está enseñando a hacer galletas como mami». Ricardo sintió cómo se le contraía el pecho. Isabela había hecho galletas con los gemelos casi todos los domingos. Era una de sus tradiciones favoritas. «Como mami», repitió suavemente. Asintió Mateo. «Sofi dice que su abuela le enseñó, como mami nos enseñó a nosotros, pero nosotros éramos muy pequeños y se nos olvidó». Sofía observó el rostro de Ricardo, notando cómo sus ojos verdes se nublaron momentáneamente. «Mierda», pensó, «me metí en territorio sagrado». «Señor Santamaría, yo no quise...», comenzó a disculparse. «No», la interrumpió él acercándose a la isla donde reposaba la masa sobrante. «Está bien. Es solo que...». Tocó un poco de harina con el dedo. «Hace mucho que esta cocina no se usaba para... esto». Carmen apareció en la entrada, evaluando el desastre con ojos experimentados. «Señor Ricardo, su reunión es en 40 minutos». «Lo sé». Ricardo revisó su reloj, claramente dividido entre la responsabilidad y el deseo de quedarse. «Niños, pórtense bien con Sofía». Y Sofía la miró directamente a los ojos. «Gracias». Después de que se fue, Sofía se encontró sola con los gemelos y un silencio que se sentía diferente, más cómodo, como si hubieran cruzado una línea invisible. «Sofi», preguntó Santiago mientras esperaban que las galletas se cocieran. «¿Tú también te vas a ir?». La pregunta golpeó a Sofía como un puñetazo. Miró esos ojitos verdes llenos de esperanza y miedo a partes iguales y sintió algo removerse en su pecho, algo que no había sentido desde que perdió el restaurante. Propósito. «No planeo irme a ningún lado», respondió honestamente. «Pero debo decirles algo. Yo no soy realmente niñera». Los gemelos intercambiaron otra de sus miradas silenciosas. «¿Entonces qué eres?», preguntó Mateo. «Soy chef, o era chef. Tenía un restaurante donde cocinaba para familias como ustedes». «¿Y qué le pasó a tu restaurante?». Santiago se había acercado, claramente interesado. «Se cerró porque...».
Bueno, a veces las cosas malas pasan y no podemos controlarlas. Sofía pensó en cómo explicar una pandemia global a niños de 4 años, como cuando su mami se fue al cielo. A veces las cosas que amamos se van y tenemos que encontrar algo nuevo que amar. El timer del horno sonó, interrumpiendo el momento. Sofía sacó las galletas perfectamente doradas y con un aroma que llenó toda la cocina de calidez. «Huelen como las de mami», exclamó Mateo, dando saltitos. Santiago se quedó más callado, pero se acercó a oler. «¿Podemos comer una?» «Claro, pero primero tienen que enfriarse». Sofía colocó las galletas en una rejilla. «Mientras tanto, ¿me ayudan a limpiar este desastre?» Para su sorpresa, los gemelos obedecieron sin protestar. Santiago limpió la harina derramada mientras Mateo guardaba los ingredientes, sus pequeñas manos trabajando con la seriedad de adultos en miniatura. Cuando Ricardo regresó 3 horas después, encontró la cocina impecable, a los gemelos tomando un baño supervisado por Carmen y a Sofía sentada en la isla central con una taza de café, leyendo uno de los libros de cuentos que había encontrado. «¿Cómo?» comenzó. «Comieron», anunció Carmen desde las escaleras. «Toda su cena, sin berrinches, sin tirar comida. Se comieron hasta las verduras». Ricardo miró a Sofía con algo parecido al asombro. «¿Cómo lo hizo?» Sofía se encogió de hombros. «Les hice quesadillas con las galletas de postre. Nada extraordinario». Pero Ricardo sabía que sí era extraordinario. Sus hijos no habían comido una cena completa en meses. No habían sonreído así desde... «Señorita Morales», dijo acercándose a la isla, «¿estaría disponible para trabajar de tiempo completo?» ¿Tiempo completo? El corazón de Sofía se aceleró. Significaba sueldo estable. Significaba poder pagar la renta. Significaba... «Sophie, Sophie». Los gritos de los gemelos desde arriba interrumpieron sus pensamientos. «Ven a leernos un cuento». Sofía miró hacia las escaleras, luego a Ricardo, que la observaba con una expresión que no podía descifrar. «Sí», respondió finalmente. «Creo que me gustaría eso». Pero mientras subía las escaleras hacia las voces emocionadas de Santiago y Mateo, Sofía no tenía idea de que Ricardo se había quedado en la cocina, sosteniendo una de las galletas que sabían exactamente como las que Isabela solía hacer, preguntándose cómo era posible que una extraña hubiera logrado en un día lo que 30 profesionales no pudieron hacer en 6 meses. 2 semanas después, la casa Santa María había encontrado un ritmo que nadie había esperado. Sofía llegaba cada mañana a las 7, preparaba el desayuno mientras los gemelos se vestían y los llevaba al jardín para que corrieran antes de que el calor del día se volviera insoportable. Las tardes las pasaban en la cocina, donde Santiago y Mateo habían desarrollado una fascinación casi obsesiva por ayudar a preparar la comida. «Sophie, ¿puedo poner el queso?», preguntó Mateo de puntitas sobre su banco, observando cómo ella preparaba quesadillas para el almuerzo. «Claro, pero recuerda, poquito queso por toda la tortilla, no todo en una esquina». Ricardo había comenzado a llegar temprano del trabajo, algo que no había hecho desde antes del accidente. Oficialmente era para supervisar, pero en realidad era porque encontraba extrañamente relajante el sonido de risas infantiles llenando su casa nuevamente. Esa tarde, mientras revisaba emails en su estudio, escuchó una conversación que lo hizo levantar la vista de la pantalla. «Sophie, ¿por qué no tienes niños propios?», preguntó Santiago con la brutalidad honesta característica de los 4 años. Hubo una pausa antes de que Sofía respondiera. «Bueno, no he encontrado al papá correcto todavía». «¿Como mi papá?», insistió Mateo. «Él es buen papá, pero está muy triste desde que mami se fue». Ricardo sintió cómo se le contraía el estómago. Era tan obvio su dolor que hasta sus hijos pequeños lo notaban. «Tu papá es un papá excelente», respondió Sofía con suavidad. «Y estar triste cuando alguien que amas se va es normal. Significa que tu mami era muy especial». «¿Tú también estás triste por algo?», preguntó Santiago. Otra pausa. Ricardo se encontró conteniendo la respiración, esperando la respuesta. «A veces perdí algo que era muy importante para mí, como ustedes perdieron a su mami. Pero ¿saben qué? Estar aquí con ustedes me hace sentir menos triste. Perdió algo importante.
Ricardo frunció el ceño. Durante las 2 semanas que llevaba trabajando para él, Sofía había sido profesional, pero reservada sobre su vida personal. Sabía que vivía en un departamento pequeño en la colonia Doctores, que no tenía familia cercana y que necesitaba desesperadamente el trabajo. Pero más allá de eso, era un misterio. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Ricardo, necesitamos hablar». La voz de su socia, Camila Herrera, sonaba tensa. «¿Puedo pasar por tu casa?» «Camila, estoy con los niños. Es sobre la fusión con Tech Global. Hay un problema». Ricardo suspiró. La fusión que había estado negociando durante meses, la que aseguraría el futuro de su empresa y la educación universitaria de sus hijos. «Está bien, ven en 1 hora». Cuando bajó a la cocina para avisar que tendría una visita de trabajo, encontró a Sofía ayudando a los gemelos a decorar cupcakes para el postre. Sus manos delicadas guiaban las de Santiago mientras él intentaba dibujar una estrella con betún amarillo. «Sofía, mi socia viene a discutir algunos asuntos de trabajo. ¿Podrías mantener a los niños en el jardín mientras hablamos?» «Por supuesto». Sofía alzó la vista, y Ricardo notó por primera vez las pequeñas arrugas de concentración que se formaban en sus ojos cuando cocinaba. «¿Necesita que prepare algo? ¿Café, té?» Era un gesto pequeño, pero Ricardo se dio cuenta de que ninguna de las 30 niñeras anteriores había ofrecido ocuparse de él, no solo de los niños. «Un café estaría bien. Gracias». Camila llegó exactamente 1 hora después, como siempre. A los 32 años, era la directora de marketing más exitosa de su generación. MBA de Harvard, vestida perpetuamente en trajes que costaban más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente, y con la habilidad de convertir números en oro. También había sido la mejor amiga de Isabela y la única mujer en la vida de Ricardo desde la muerte de su esposa que entendía tanto el mundo empresarial como el personal. «¿Dónde están los pequeños terroristas?», preguntó Camila mientras se instalaba en el sofá de la sala, abriendo su laptop con movimientos eficientes. «En el jardín con su niñera». «¿La 31 sobrevivió más de 1 semana?» Impresionante. A través del ventanal podían ver a Sofía corriendo por el césped mientras Santiago y Mateo la perseguían con pistolas de agua, sus gritos de alegría llegando amortiguados a través del vidrio. Camila siguió su mirada y frunció el ceño. «¿Quién es ella?» «Sofía Morales, la niñera que te acabo de mencionar». «No, me refiero a quién es realmente, porque esa no es ropa de niñera profesional». Ricardo observó más detenidamente. Sofía llevaba jeans desgastados y una blusa blanca sencilla, pero Camila tenía razón. Había algo en la forma en que se movía, en cómo sostenía su postura, que sugería más sofisticación de la que su vestimenta indicaba. «Es solo la niñera, Camila. Hablemos de Tech Global». Durante la siguiente hora se sumergieron en hojas de cálculo y proyecciones, analizando por qué los inversionistas japoneses habían decidido retirarse de la fusión en el último momento. Era el tipo de crisis que requería toda su atención, pero Ricardo se encontraba distraído por los sonidos del jardín. «Ricardo, ¿me estás escuchando?» La voz de Camila cortó sus pensamientos. «Acabamos de perder $12 millones en financiamiento». «Lo siento. Sí, te escucho. Podemos buscar otros inversionistas». «Oh». Camila cerró la laptop y lo miró directamente. «¿O podrías considerar la oferta de matrimonio de conveniencia que te hice el año pasado?» Ricardo casi se atragantó con su café. «Camila, piénsalo racionalmente. Necesitas estabilidad para los niños. Yo necesito acceso a tu red de contactos para expandir mi empresa. Ambos necesitamos esta fusión. Y casarnos resolvería el problema de imagen que tenemos con los inversionistas conservadores». Era una propuesta lógica, fría, calculada, exactamente el tipo de decisión empresarial que Ricardo había tomado cientos de veces. Pero algo en su estómago se revolvió ante la idea. «Los niños apenas se están adaptando a Sofía. No puedo introducir otro cambio drástico». «Sofía». Camila alzó una ceja. ¿Desde cuándo llamas a la servidumbre por su nombre de pila?» La palabra servidumbre golpeó a Ricardo de manera extraña. Sofía no se sentía como empleada doméstica. Se sentía como... bueno, no sabía exactamente cómo qué. Antes de que pudiera responder,
La puerta del jardín se abrió, y Santiago corrió hacia adentro, empapado y radiante. «Papi, Sophie nos enseñó a hacer burbujas gigantes con el detergente. Ven a ver». Detrás de él, Mateo apareció con una pompa de jabón del tamaño de su cabeza, flotando sobre sus manos extendidas. «Mira, papi, es mágica». Sofía entró al último, con el cabello húmedo escapándose de su coleta y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Cuando vio a Camila, la sonrisa vaciló ligeramente. «Perdón, no sabía que tenían visita. Niños, vamos a secarnos arriba». «No, está bien». Ricardo se puso de pie, sintiendo una extraña necesidad de hacer introducciones formales. «Sofía, ella es Camila Herrera, mi socia. Camila, Sofía Morales». Las dos mujeres se evaluaron mutuamente con la sutileza de diplomáticas en una cumbre internacional. Camila extendió una mano perfectamente manicurada. «Un placer. Los niños se ven felices». «Gracias». Sofía estrechó la mano brevemente. «Son niños maravillosos». Hubo un momento de silencio tenso, roto por Mateo tirando de la blusa de Sofía. «Sophie, quiero mostrarle a la señora las burbujas». «La señora está trabajando, mi amor». «Mejor vamos a...» «No, me encantaría ver las burbujas», interrumpió Camila, pero su sonrisa parecía forzada. «Aunque solo tengo unos minutos». Siguieron a los gemelos al jardín, donde Sofía había construido un elaborado sistema de burbujas usando mangueras de jardín, detergente y una varita improvisada hecha con alambre. Los niños corrían entre nubes iridiscentes, sus risas llenando el aire de la tarde. «Impresionante», murmuró Camila, observando cómo Sofía creaba una burbuja del tamaño de una pelota de fútbol. «¿Dónde aprendió a hacer esto?» «Mi abuela», respondió Sofía simplemente. «Ella decía que las burbujas llevaban los deseos al cielo». Era una respuesta inocente, pero Camila la analizó como si fuera código militar. «¿Y qué deseos está enviando hoy?» Sofía miró a los gemelos, luego a Ricardo, quien se había unido al juego, y tenía a Santiago en los hombros tratando de atrapar burbujas. «Que días como este duren para siempre». La respuesta golpeó a Ricardo más fuerte de lo que debería. ¿Cuándo fue la última vez que había deseado que un momento durara para siempre? ¿Cuándo fue la última vez que había estado presente, realmente presente, en lugar de solo físicamente ahí mientras su mente trabajaba en el siguiente problema empresarial? Esa noche, después de que Camila se fuera con promesas de buscar nuevos inversionistas, y después de que Sofía se despidiera con besos en la frente de los gemelos ya acostados, Ricardo se encontró solo en su estudio, mirando por la ventana hacia el jardín, donde aún flotaban algunas burbujas rezagadas. Su teléfono vibró con un mensaje de Camila. «Piénsalo, Ricardo, el matrimonio resolvería todo. Y esa niñera, ten cuidado, hay algo en ella que no me cuadra». Ricardo frunció el ceño, releyendo el mensaje. ¿Qué había visto Camila que él no había notado? Pero mientras apagaba las luces y subía hacia su habitación, lo único en lo que podía pensar era en la sonrisa de Sofía cuando dijo que deseaba que días como ese duraran para siempre, y en cómo por primera vez en 2 años él había deseado exactamente lo mismo. La crisis llegó un martes por la mañana, envuelta en una llamada telefónica que cambiaría todo. Ricardo estaba en su estudio revisando contratos cuando su asistente, Patricia, irrumpió sin tocar. «Señor Santamaría, tiene que venir a la oficina inmediatamente. Los de Tech Global están retirando toda la propuesta. Camila dice que si no está aquí en 1 hora, perdemos todo». El mundo de Ricardo se detuvo. Tech Global no era solo la fusión más importante de su carrera, era el futuro financiero de su empresa y la seguridad de sus hijos. ¿Todo? ¿Qué significa todo? La fusión, el financiamiento, los contratos subsidiarios. $12 millones, señor. Se va todo. Desde la cocina llegaba el sonido de risas. Sofía enseñando a los gemelos a hacer pan francés para el desayuno, sus voces mezclándose en una sinfonía doméstica que había llegado a asociar con paz. «Patricia, llama a Carmen. Que se quede con los niños. Salgo en 10 minutos». Pero cuando bajó las escaleras encontró a Carmen en la entrada principal con una maleta pequeña y expresión preocupada. «Señor Ricardo, lo siento muchísimo. Mi hermana en Guadalajara está en el hospital.
Tengo que irme en el próximo vuelo. Por supuesto, pensó Ricardo amargamente. Cuando llueve, diluvia. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez una semana. Tal vez más. Sofía apareció en la entrada de la cocina, con Santiago colgado de una pierna y Mateo aferrado a su mano. ¿Está todo bien? Ricardo miró su reloj. 45 minutos para salvar su empresa. No tenía opciones. Sofía, necesito que se quede con los niños toda la noche. Es una emergencia de trabajo y Carmen tiene que viajar. Vio la sorpresa cruzar por el rostro de Sofía, seguida de algo que parecía pánico. ¿Toda la noche? Pero yo nunca he... Le pago el triple, lo que sea necesario. No era el dinero lo que preocupaba a Sofía, aunque ciertamente lo necesitaba. Era la responsabilidad. Cuidar a los gemelos durante el día era una cosa, pero ser completamente responsable de ellos durante toda una noche era territorio completamente diferente. «Está bien», respondió finalmente. «Nos las arreglaremos». Ricardo le dio instrucciones rápidas, números de emergencia, rutinas de la noche, donde estaba todo. Luego se agachó frente a sus hijos. «Papá tiene que trabajar toda la noche, pero Sofía se va a quedar con ustedes. ¿Se van a portar bien? ¿No vas a estar para el cuento?», preguntó Mateo con voz pequeña. La pregunta fue como una puñalada. Ricardo había leído cuentos a sus hijos todas las noches, desde la muerte de Isabela, sin excepción. «Esta noche no, mi amor, pero Sofía les leerá, ¿verdad?». Sofía asintió, aunque Ricardo notó cómo sus manos temblaban ligeramente. «Claro, podemos leer todos los cuentos que quieran». Las siguientes 8 horas fueron una pesadilla de conferencias telefónicas, hojas de cálculo y negociaciones desesperadas. Ricardo y Camila trabajaron sin parar, llamando a cada contacto que tenían, buscando inversores alternativos, tratando de salvar 3 años de trabajo. A las 11 de la noche, finalmente lograron asegurar un financiamiento temporal, suficiente para mantener viva la negociación por otras 2 semanas. Exhausto, Ricardo se desplomó en su silla de oficina. «Deberías irte a casa», sugirió Camila guardando sus documentos. «Revisar que la niñera no haya quemado la casa». Era una broma, pero algo en el tono de Camila molestó a Ricardo. «Se llama Sofía, y es perfectamente capaz». Camila alzó una ceja. «¿Desde cuándo la defiendes tan ferozmente?». Ricardo no respondió, pero mientras manejaba hacia casa a través de las calles vacías de la ciudad, se dio cuenta de que había estado preocupado por Sofía tanto como por los niños. Cómo había manejado la hora del baño, los gemelos habían comido, había encontrado todo lo que necesitaba. Llegó a casa esperando encontrar caos, o al menos señales de que el día había sido difícil. En lugar de eso, encontró silencio. La casa estaba impecable. Las luces de la planta baja estaban apagadas, pero una luz suave provenía de la sala. Ricardo caminó silenciosamente hacia allá y se detuvo en la entrada. Sofía estaba dormida en el sofá, cubierta con una manta ligera, con Santiago acurrucado contra su lado izquierdo y Mateo en su lado derecho. Los 3 respiraban con el ritmo profundo del sueño reparador. En la mesa de centro había un libro de cuentos abierto y 3 tazas vacías de lo que parecía haber sido chocolate caliente. Ricardo se quedó inmóvil, observando la escena. Sus hijos se veían seguros, más que seguros, se veían amados. La forma en que Santiago tenía su pequeña mano aferrada a la blusa de Sofía, como si incluso dormido necesitara asegurarse de que ella no se fuera. La manera en que Mateo había enterrado su cara en su hombro, como si fuera el lugar más seguro del mundo. Un ruido en las escaleras lo hizo voltear. Sofía había despertado. «Señor Santa María», susurró tratando de no despertar a los niños. «¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó aquí?», interrumpió Ricardo suavemente, acercándose al sofá. Sofía se sonrojó. Los niños no querían subir a dormir. Dijeron que las pesadillas vienen cuando están solos en sus cuartos. Así que leímos cuentos aquí abajo. Tomamos chocolate y yo les prometí que me quedaría hasta que usted regresara. ¿Pesadillas? Hablan de su mami en sueños. A veces despiertan llorando. Ricardo sintió cómo se le contraía el pecho. ¿Cómo no había sabido esto? ¿Cuántas noches habían sufrido sus hijos en silencio mientras él trabajaba hasta tarde? ¿Durmieron bien? Como angelitos.
Creo que solo necesitaban saber que alguien estaba cerca. Alguien estaba cerca. Cuando fue la última vez que él había estado realmente cerca, no solo físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar. Ricardo cargó a Santiago, que murmuró algo incoherente pero no despertó, mientras Sofía tomó a Mateo. Subieron las escaleras en silencio, acostando a los niños en sus respectivas camas. «Gracias», murmuró Ricardo cuando salieron del cuarto de Mateo. «No sé cómo pagarle esto. No es necesario. Ellos...» Sofía se detuvo, como si fuera a decir algo demasiado personal. «Me gusta cuidarlos». Estaban parados en el pasillo, muy cerca uno del otro, hablando en susurros para no despertar a los niños. Ricardo se dio cuenta de que era la primera vez que había estado a solas con Sofía, sin los gemelos como buffer entre ellos. «¿Cómo lo hace?», preguntó impulsivamente. «¿Hacer qué?». «Esto». Los logra calmar cuando 30 profesionales no pudieron. Los hace comer, reír, dormir. «¿Cómo?». Sofía lo miró a los ojos, y por un momento Ricardo vio algo vulnerable en su expresión. «Porque sé lo que es perder algo que amas», respondió simplemente. «Y sé que a veces solo necesitas que alguien se quede contigo hasta que el dolor sea más pequeño». La honestidad en su voz golpeó a Ricardo como un puñetazo. Sin pensar, extendió la mano y rozó su mejilla. «¿Qué perdió, Sofía?». Era una pregunta demasiado personal, demasiado íntima para las 11:30 de la noche en el pasillo de su casa. Pero algo en la forma en que ella había cuidado a sus hijos, en cómo había entendido instintivamente lo que necesitaban, le hacía querer conocerla realmente. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que no cayeron. «Todo», susurró. «Perdí todo». Y entonces, sin planificarlo, sin pensarlo, Ricardo se inclinó y la besó. Fue suave, tentativo, como una pregunta más que una declaración. Sofía se quedó inmóvil por un momento. Luego correspondió el beso con una desesperación que hablaba de demasiada soledad, demasiadas noches vacías. Cuando se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Yo...», comenzó Ricardo. «Esto no puede pasar», lo interrumpió Sofía, dando un paso atrás. «Soy su empleada. Ustedes... ¿Qué? ¿Qué soy?». «Inalcanzable», terminó con una sonrisa triste. «Y yo soy solo la niñera que está fingiendo saber lo que hace». Se fue antes de que Ricardo pudiera responder, dejándolo solo en el pasillo, tocándose los labios y preguntándose cómo un beso había logrado alterar el eje de su mundo tan completamente. Esa noche, Ricardo se quedó despierto hasta el amanecer, no pensando en Tech Global o en fusiones o en millones de dólares, sino en la forma en que Sofía había dicho todo cuando le preguntó qué había perdido, y en cómo, por primera vez desde la muerte de Isabela, había querido prometerse a sí mismo que haría todo lo posible para asegurarse de que ella no perdiera nada más. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa. Sofía llegaba puntualmente cada mañana, preparaba el desayuno con su eficiencia habitual, jugaba con los gemelos y se comportaba como si el beso nunca hubiera pasado. Ricardo, por su parte, encontraba excusas para trabajar desde casa, observándola desde la distancia como un adolescente enamorado. El jueves por la mañana, mientras Sofía enseñaba a Santiago a voltear hotcakes, Ricardo finalmente reunió el valor para abordar lo que había pasado. «Sofía, ¿podemos hablar?». Ella se tensó visiblemente, pero mantuvo la sonrisa para los niños. «Niños, ¿por qué no van al jardín a buscar flores para el florero de la mesa?». Santiago y Mateo salieron corriendo, dejándolos solos en la cocina. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «Sobre el otro día», comenzó Ricardo. «Fue un error», lo interrumpió Sofía sin mirarlo. «Usted estaba cansado, estresado. Yo debía haber...». «No fue un error». La firmeza en su voz la hizo alzar la vista. Ricardo se acercó a la isla de la cocina, manteniéndose a una distancia respetable pero eliminando parte del espacio entre ellos. «No para mí, al menos». Sofía cerró los ojos brevemente. «Señor Santamaría...». «Ricardo. Mi nombre es Ricardo». «Ricardo». Su nombre sonaba diferente en los labios de Sofía más íntimo. «Esto no puede funcionar, soy su empleada.
Usted tiene una vida, una empresa, responsabilidades que yo no puedo ni imaginar, y yo soy solo una chef fracasada fingiendo ser niñera. Chef fracasada. Otra pista sobre su pasado misterioso. ¿Qué pasó con su restaurante? La pregunta la tomó por sorpresa. Sofía se quedó inmóvil, con las manos aferradas al borde del mostrador. ¿Cómo sabe que tenía un restaurante? Mierda, pensó Ricardo. Se había delatado. Algunas cosas que ha dicho, la forma en que cocina, no es la técnica de alguien que aprendió en casa. Era parcialmente cierto, aunque omitía las pequeñas investigaciones que había estado haciendo desde que Camila plantó dudas sobre el trasfondo de Sofía. Raíces, dijo Sofía finalmente con voz apenas audible. Se llamaba Raíces. Era el restaurante de mi familia desde que mi abuela lo abrió en los años 70. Yo era la chef principal. ¿Qué pasó? La pandemia. Cerramos en marzo de 2020, pensando que sería temporal. Para diciembre ya habíamos perdido todo. El local, los equipos, los ahorros. Mi abuela había muerto el año anterior. Mis padres se mudaron a Puebla. Me quedé sola con las deudas y sin saber hacer nada más que cocinar. La historia golpeó a Ricardo como una bofetada. Sofía no era solo una empleada desesperada. Era una profesional que había perdido el trabajo de su vida, su legado familiar, su identidad. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Para qué? ¿Para que sintiera lástima por la chef fracasada que ahora cambia pañales? Mis hijos tienen 4 años, Sofía. No usan pañales. Era una broma suave, y funcionó. Sofía esbozó una sonrisa pequeña. ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, lo sé. Y también sé que lo que hace aquí no es menos importante que dirigir un restaurante. Mis hijos están felices por primera vez en 2 años. Eso no tiene precio. Los gritos emocionados de Santiago desde el jardín interrumpieron el momento. «Sophie, papá, vengan rápido». Corrieron hacia el jardín, donde encontraron a los gemelos junto a la fuente, señalando hacia el agua. «Hay un pajarito bebé», exclamó Mateo. «Está solito». Efectivamente, un pequeño gorrión había caído en la fuente y luchaba por salir del agua. Sin dudar, Sofía se remangó y metió las manos para rescatar al ave. «Pobrecito», murmuró, envolviendo al gorrión en su blusa. «Está empapado y asustado». «¿Se va a morir?», preguntó Santiago con ojos muy abiertos. «No, si lo ayudamos», respondió Sofía. «A veces todos necesitamos que alguien nos rescate cuando estamos en problemas». Ricardo la observó mientras improvisaba un nido temporal con una caja de zapatos y toallas suaves, explicándoles a los gemelos cómo cuidar al pajarito sin lastimarlo. Era la misma gentileza instintiva que mostraba con sus hijos, la misma compasión natural que había convertido su casa en un hogar nuevamente. «Ella también necesita que alguien la rescate», pensó. Esa tarde, después de que llevaran al gorrión al veterinario y recibieran instrucciones para su cuidado, Ricardo tomó una decisión. «Sofía, ¿cenará con nosotros esta noche?» «Oh, no es necesario. Normalmente me voy después de...» «No como empleada, como invitada». La palabra colgó entre ellos, cargada de significado. Sofía miró a los gemelos, que la observaban con esperanza. «Sí, quédate a cenar», suplicó Mateo. «Podemos hacer pizza casera. Y podemos ver una película», añadió Santiago. Era imposible resistirse a esas caritas suplicantes. «Está bien», cedió Sofía, «pero yo cocino». La cena fue una revelación. Sin la formalidad de la relación empleador-empleada entre ellos, la conversación fluyó naturalmente. Sofía les contó a los gemelos historias de su abuela y del restaurante, describiendo platos tan vívidamente que hasta Ricardo se encontró con hambre de comida que nunca había probado. «Mami también cocinaba rico», dijo Santiago repentinamente, «pero yo ya no me acuerdo muy bien del sabor». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Era la primera vez que los gemelos mencionaban a Isabella sin que fuera en contexto de pesadillas o tristeza. «¿Quieren que les cuente un secreto?», dijo Sofía suavemente. «Los sabores no se olvidan realmente. Están guardados aquí». Tocó su corazón. «Y aquí», tocó su sien. «Solo necesitan algo que los despierte». «¿Cómo qué?», preguntó Mateo. «Como amor. El amor hace que la comida sepa mejor y hace que recordemos los sabores importantes».
Ricardo sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Esta mujer había logrado en 2 semanas lo que 2 años de terapia infantil no habían conseguido: hacer que sus hijos hablaran de su madre con alegría en lugar de solo dolor. Después de acostar a los gemelos, Ricardo y Sofía se encontraron solos en la cocina, lavando platos en cómodo silencio. «Sofía», dijo Ricardo finalmente, «quiero hacerle una propuesta». Ella se tensó. «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero ayudarla a abrir un nuevo restaurante». Sofía dejó caer el plato que estaba secando. Se estrelló contra el piso con un ruido que resonó por toda la cocina. «¿Qué?» «Es una inversión inteligente. Usted tiene talento, experiencia y una comprensión de la comida que he visto en muy pocos chefs. Yo tengo capital y conexiones. Podríamos ser socios». «¿Socios?» La voz de Sofía era apenas un susurro. «O algo más», añadió Ricardo acercándose. «Si usted quiere». Esta vez, cuando se besaron, no hubo dudas ni vacilaciones. Sofía se entregó al momento, a la posibilidad de que tal vez, después de perder todo, había encontrado algo mejor, una nueva familia, una nueva oportunidad y tal vez, si se atrevía a soñar, un nuevo amor. Pero ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la ventana del jardín: Camila Herrera, que había llegado con documentos urgentes sobre Tech Global y ahora tenía información mucho más valiosa. Información que planeaba usar para proteger tanto a Ricardo como a su propio futuro, sin importar lo que eso significara para la mujer que había conquistado el corazón de su mejor amigo y socio de negocios. 1 año después, el aroma de mole poblano llenaba cada rincón de Raíces y Corazón, el restaurante que había abierto sus puertas 6 meses atrás en una esquina bulliciosa de la colonia Roma. Las mesas estaban llenas de familias disfrutando de la cena del domingo, sus voces mezclándose en una sinfonía de satisfacción y calidez. En la cocina abierta, visible desde el comedor principal, Sofía dirigía a su equipo con la gracia de una directora de orquesta. A los 30 años, había recuperado no solo su confianza como chef, sino que había descubierto una versión de sí misma que nunca había imaginado. Una mujer capaz de equilibrar la pasión profesional con el amor personal. «Sophie», la voz de Santiago la sacó de su concentración sobre el risotto que estaba terminando. «El señor de la mesa 5 dice que está delicioso». Santiago y Mateo, ahora de 5 años, tenían su propia estación pequeña en un rincón de la cocina, donde ayudaban preparando guarniciones simples y saludando a los clientes regulares que venían específicamente a verlos. Llevaban delantales miniatura con sus nombres bordados y se habían convertido en las pequeñas estrellas del restaurante. «¿Le dijiste las gracias?», preguntó Sofía, sonriendo, mientras Santiago asentía vigorosamente. «Sí, y le dije que mi mami Sophie hace la mejor comida del mundo». Mami Sophie. El título había evolucionado naturalmente durante los últimos meses, cuando los gemelos comenzaron a entender que las familias podían crearse de formas diferentes a las tradicionales. No reemplazaba a Isabela en sus corazones, pero llenaba un vacío que había estado abierto demasiado tiempo. La puerta de la cocina se abrió y Ricardo entró, con las mangas de su camisa remangadas y expresión de satisfacción. Los domingos había cerrado su oficina temprano para ayudar en el restaurante, descubriendo que disfrutaba más el ritmo del servicio familiar que las juntas ejecutivas interminables. «Mesa 12 quiere felicitar a la chef», anunció robando un beso rápido mientras Sofía plateaba el último platillo de la orden. Y la reservación de las 8 llegó temprano. «Los Hernández», Sofía verificó su reloj, «van 15 minutos adelantados. Mateo, ¿puedes llevarles agua con limón a la mesa 3 mientras termino esto?» Mateo tomó una jarra pequeña especialmente diseñada para sus manos y se dirigió hacia el comedor con la seriedad de un mesero profesional. El último año había sido un huracán de cambios, desafíos y crecimiento. La reacción de Camila al descubrir la relación entre Ricardo y Sofía había sido tan explosiva como predecible. Había amenazado con retirar su inversión en Tech Vision. Había intentado convencer a otros socios de que Ricardo había perdido el juicio. Y finalmente había vendido sus acciones cuando se dio cuenta de que no podía separar a la nueva familia. Mejor así.
había dicho Ricardo cuando Camila finalmente se fue. Los negocios y las amistades basados en control nunca duran. La fusión con Tech Global eventualmente se había materializado, pero en términos muy diferentes a los originales. Ricardo había descubierto que su felicidad personal se había traducido en mejor toma de decisiones profesionales y que trabajar con socios que respetaban su vida familiar era más valioso que cualquier cantidad de dinero. ¿Cómo van las reservaciones para la semana?, preguntó Sofía mientras limpiaba su estación. Completamente llenos hasta el viernes, respondió Ricardo con orgullo. Y esa crítica en el periódico de ayer trajo 5 llamadas nuevas esta mañana. La crítica había sido un sueño hecho realidad. Raíces y Corazón no es solo un restaurante. Es una experiencia que alimenta tanto el cuerpo como el alma. La chef Sofía Morales ha creado un menú que honra la tradición familiar mientras abraza la innovación, todo servido en un ambiente donde los comensales se sienten como invitados en casa de una abuela amorosa. Pero más importante que el éxito comercial era lo que el restaurante representaba, la prueba de que las pérdidas, por devastadoras que sean, no tienen que ser el final de la historia. «Miren», Santiago apareció corriendo desde el comedor con una foto Polaroid en la mano. «Los señores de la mesa 8 nos tomaron una foto». La imagen mostraba a los 4 juntos frente al altar pequeño que Sofía había instalado en una esquina del restaurante. Una foto de Isabela rodeada de flores frescas, velas votivas y una placa que decía: «En memoria de Isabela Santamaría, quien nos enseñó que el amor se sirve en cada platillo». La idea había sido de los gemelos, quienes habían insistido en que su primera mami también formara parte del restaurante. Para Sofía, inicialmente había sido aterrador. La idea de honrar a una mujer a quien nunca conoció, pero cuya ausencia había definido tanto de su relación con Ricardo y los niños. Pero con el tiempo, el altar se había convertido en algo hermoso, un recordatorio de que el amor no es un recurso limitado, y que honrar el pasado puede coexistir con abrazar el futuro. «Es una foto preciosa», murmuró Sofía abrazando a Santiago. «¿Ya terminaron de limpiar su estación?» «Sí», respondieron los gemelos al unísono. «¿Podemos ir a jugar al jardín antes de cerrar?» El jardín era un pequeño patio trasero que habían convertido en área de juegos, donde los hijos de otros empleados y algunos clientes regulares podían entretenerse mientras sus padres terminaban de cenar. «Vayan, pero no se alejen», les dijo Ricardo. «En media hora nos vamos a casa». Mientras los niños corrían hacia afuera, Sofía y Ricardo terminaron de limpiar la cocina en el silencio cómodo de 2 personas que habían aprendido a trabajar juntas sin estorbarse mutuamente. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo, notando la expresión contemplativa de Sofía. «En lo extraña que es la vida», respondió ella colgando su delantal. «Hace 2 años perdí todo lo que pensé que me definía, y ahora tengo algo que nunca supe que quería». «¿Y qué es eso?». Sofía miró hacia el comedor, donde las últimas familias terminaban sus postres, hacia el patio donde los gemelos jugaban con otros niños, hacia el altar donde la foto de Isabela sonreía benévolamente. «Esto, todo esto, una familia que elegí y que me eligió, un trabajo que alimenta mi alma además de pagar las cuentas, la sensación de que pertenezco a algún lugar». Ricardo se acercó y la envolvió en sus brazos. «¿Sabes cuál es mi parte favorita de todo esto?». «¿Cuál?». «Que cuando los gemelos crezcan y tengan sus propias familias, van a recordar este lugar. Van a recordar el olor del mole dominical, el sonido de tu risa en la cocina, la sensación de ser parte de algo especial. Van a saber que las familias pueden reconstruirse, que el amor puede crecer después de la pérdida». Sofía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas felices. «¿Y tú? ¿Qué vas a recordar?». «Que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de la persona menos probable, en el momento en que menos las esperas». Ricardo la besó suavemente. «Y que 30 niñeras tuvieron que renunciar para que llegara la única mujer que podía enseñarnos lo que realmente significa estar en casa». Desde el patio llegaron los gritos emocionados de Santiago y Mateo, llamándolos para que vieran algo maravilloso que habían descubierto. Tomados de la mano, Sofía y Ricardo caminaron hacia sus hijos, hacia su familia imperfecta y hermosa,
hacia el futuro que habían construido juntos sobre las cenizas de lo que habían perdido. El restaurante se quedó en silencio detrás de ellos, pero el altar en la esquina parecía brillar suavemente bajo las velas votivas, como si Isabela misma estuviera bendiciendo la familia que había crecido alrededor de su memoria. ¿Sabes qué te pareció la historia de Sofía y Ricardo? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.